Bonjour mes chers élèves, c'est le 3e jour pour cet entraînement de français, ¿ok? Bien. Hoy vamos a ver los meses del año, que eso en francés c'est le... On va commencer bien sûr avec le vocabulaire. En français, on l'appelle les mois de l'année. Le mois de l'année. Los meses del año en francés. Y tenemos le premier mois, enero, en français on dit janvier, janvier. Febrero, février, février. Marzo s'appelle mars, mars. Abril es muy parecido, pero con B corta. Avril, avril. Para mayo, mai. Junio decimos juin, juin, juin. Porque es nasal y N es nasal, ¿sí? Esta es un poquito más complicada de pronunciar. Y julio se dice juillet, juillet, juillet. Agosto, se escribe así y se pronuncia août, août. Septiembre es septembre, septembre, septembre. La última no se pronuncia. Y ton es nasal, septembre. Para octubre tenemos octobre, octobre. Noviembre es novembre, novembre. También EM es nasal, entonces vont. Vamos a pronunciar vont. Ok. Lo mismo en diciembre. Diciembre lo vamos a pronunciar décembre. Décembre. Porque la C en francés y en español tienen las mismas excepciones, ¿sí? La C en francés, disculpen el ruido de fondo. La C en francés, cuando está con A o U, es el mismo caso que el español. Vamos a pronunciar K, K, Q. La U en español es U, entonces Q. Pero cuando la C está con la E o con la I, el sonido es el mismo que en español, C, sí. ¿Ok? Bien. En la parte de grammaire, la gramática, vamos a tener frases con los meses, ¿sí? Construcciones de frases con los meses. Entonces, en francés decimos phrase avec les mois. Construction de phrases avec les mois. OK? Alors, la première phrase, c'est mon anniversaire est en juin. Mon anniversaire est en juin. La segunda, nous partons en vacances en août. Nous partons en vacances en août. La tercera, les cours commencent en septembre. Les cours commencent en septembre. La cuarta, il fait froid en décembre. Il fait froid en décembre. Entonces repasamos. Mon anniversaire est en juin.
Mon anniversaire est en juin. Nous partons en vacances en août. Les cours commencent en septembre. Les cours commencent en septembre. Il fait froid en décembre. Il fait froid en décembre. Voilà. Y en la lecture d'aujourd'hui est les saisons et les mois. Les saisons et les mois. Las estaciones, les saisons, y les mois y los meses. Entonces, el título de esta lectura, pequeña lectura, es Las estaciones y los meses, ¿sí? Las estaciones, les saisons, son las estaciones del año, ¿sí? Entonces, dice, lis un court texte décrivant la saison et les mois de l'année. Lis un court texte décrivant les saisons et les mois de l'année. El otro ítem dice, identifier le mot et expression appris le matin. Identifier les mots et expression appris le matin. Identificar las palabras y las expresiones aprendidas en la mañana, en esta mañana. Acá tenemos el ejemplo de texto. Esta es la lectura, así que es cortita, pero voy a ir despacito, ¿sí? A ver. La primera frase dice, les saisons changent tout au long de l'année. Les saisons changent tout au long de l'année. En janvier, c'est l'hiver avec son froid et parfois de la neige. En janvier, c'est l'hiver avec son froid et parfois de la neige. En avril, le printemps apporte de fleurs colorées. En avril, le printemps apporte des fleurs colorées. Esta es más larga. Les vacances d'été arrivent en juillet et août. Puis l'automne commence en septembre avec des feuilles qui tombent. Les vacances d'été arrivent en juillet et août. Puis l'automne commence en septembre avec des feuilles qui tombent. La última dice, a ver. La última, acá está, no puedo marcarlo. En décembre, c'est Noël et la fin de l'année. En décembre, c'est Noël et la fin de l'année. Está claro que esta lectura pertenece a lo que es cuando comienzan las estaciones en el otro hemisferio, ¿sí? Porque lo que es de este lado del mundo son distintas. Entonces, vamos de nuevo. Les saisons changent tout au long de l'année. En janvier, c'est l'hiver avec son froid et parfois de la neige. En avril, le printemps apporte des fleurs colorées. Les vacances étaient arrivées en juillet et août. Puis l'automne commence en septembre avec des feuilles qui tombent. En décembre,
c'est Noël et la fin de l'année. Voilà, esa es la lectura de hoy. Punto número 4, tenemos los ejercicios, ¿sí? Y vamos a utilizar para completar con la utilización de los meses, ¿sí? La idea de estos ejercicios dice, associez les mois aux saisons correctes. Associez les mois aux saisons correctes. Hay que asociar los meses que aparecen aquí, ¿sí? Y está permitido hablar de cada uno de ustedes. Puede decirme el mes de juin, que es junio, con cuál con cuál estación del año en su país, ¿sí? No hay problema con eso. Ya les digo, el texto está inspirado en el otro hemisferio, pero podemos hacerlo, podemos adaptarlos a nuestro, donde estamos cada uno de nosotros. Entonces, por poner un ejemplo, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, no voy a usar ninguno de los meses que están acá. No voy a usar juin, octubre, mars, diciembre, no. Voy a utilizar, no sé, el mes de mayo. Por ejemplo, yo estoy en Argentina y el mes de mayo, yo lo voy a asociar con el otoño, ¿sí? Entonces, si yo tuviese la opción aquí de agregar, a ver si lo puedo agregar acá, el mes de mayo, sería este. A ver, no lo puedo. Mayo, ahí está, lo estoy agregando. Bien, este es un ejemplo, No va a estar. Este es el ejemplo que yo les estoy dando. Entonces, yo voy a agregar, voy a escribir mayo y lo asocio con el otoño. El otoño. A ver, hay un error. Ahí está. Entonces, eso es lo que tiene que hacer. El mes de juin, junio, pim, me ponen la estación del año que corresponde en el lugar que ustedes viven, ¿sí? El mes de octubre, pim, me ponen ustedes, así como hice yo acá en esta muestra, en este ejemplito, que para mí en Argentina, mayo lo asocio al otoño, entonces escribo mai, automne, automne, mai, automne. Voilà, c'est tout. Y esa es la actividad.